yo el jueves pedí que viniera el ministro porque realmente pensé que era seria la propuesta de buscar unos marcos un tanto distintos. Pero evidentemente no se le llamó porque si no aquí estuviera. Y reitero que debe venir porque es la generalidad que se expresa en el Fondo General de la Nación la que paga los intereses. Y uno de los criterios de la sentencia indica que debe vincularse la rentabilidad con la capacidad de pago del Estado. Entonces, esa es la base para pedir que el ministro venga. Y si en algún momento no fuimos receptivos a los argumentos, tal vez en otro, que también hay más apertura, pueda haberla. Esa es la esperanza. Porque se nos han hecho los estudios y los cálculos de lo que costaría cada una de las propuestas nuestras. Y en materia de intereses. Y realmente no tiene sentido pensar en que hay que pagar hasta más de 200 millones en interés por una de las tasas. Entonces, ese es el punto. Ahora, miren, el modelo no nos vamos a poner de acuerdo en cómo fue. Arena sostiene que fue bueno. A privatizar, nosotros sostenemos que fue muy malo. Y es insostenible desde el inicio. Miren, en el 2001 ya no había, a pesar de que la ley original decía que el Estado tenía que poner las reservas, unas cantidades para pagar los certificados, entre 2001 y 2003 se emitieron en bonos, que sí se pagan, siguen pagándose los intereses de esos bonos, alto interés, hasta 7 y pico %, bonos, eurobonos, 1.323.2 millones. Esto antes del fideicomiso. Antes del fideicomiso. Se habla en nombre de los trabajadores, pero realmente se está defendiendo no a los trabajadores, sino a las dos empresas que se llevan el 20% de las cotizaciones, independientemente de saber que 55 de cada 100 trabajadores no van a llegar a tener la pensión, pero que cotizan, y mientras cotizan, pagan una comisión. Las AFP no les importa al final si 55 de cada 100 trabajadores no van a poder tener la condición necesaria para jubilarse. Ellos cobran simplemente cada mes que el trabajador cotiza su comisión. Entonces, nosotros sí queremos que se defienda al trabajador y al mismo tiempo al que es trabajador no cotizante, que es el que pagando los impuestos sostiene el pago de la deuda previsional, que ya en 2006, cuando Arena promovió la creación del fideicomiso, en ese año se necesitaban más de 300 millones para pagar las pensiones mínimas, porque al Estado le quedó en la ley la obligación de pagar la pensión mínima. Y no habían 300 millones y crearon el fideicomiso. El Frente no votó, pero la Sala le ha dado estatus creyó que era inconstitucional. La Sala le ha dado estatus al fideicomiso y entonces nosotros no nos inventamos ni la tasa y obligan ni la tasa que se paga por ellos, y lo que leía Milena de los otros bonos o letes, los paga el mismo Estado siempre a las AFP, y eso lo sabemos. Entonces, no es cierto de que se descapitaliza por todo. Ahora, si nos es indiferente que, como decía Víctor Hugo un día, que el paletero, que el que cultiva frijol, que la vendedora de tortillas, que no cotizan a las AFP y no tienen ni la más mínima expectativa, sean los que paguen intereses más altos, entonces estamos en un debate en el que no nos podemos entender, porque esto tiene una dimensión social de enorme trascendencia, pero en esa dimensión social lo que rige el tamaño de la pensión se llama salario. Y yo les invito a que nos pronunciemos todos por subir el salario mínimo. Yo me acuerdo, los primeros aumentos salariales en estos años de la privatización solo fueron para nivelar el costo que las empresas y el trabajador tenía que pasar, ¿verdad? 6% cotizaba en el 98,
7.5 cotizaba en el 99, 9.5 en el 2001, 10.3 en el 2006, que es cuando subieron un poquito el salario para que justificar lo que le iban a descontar al trabajador. Por eso es triste que le quieran aumentar 10 centavos, que no servirán más que para 4 tortillas en el salario mínimo. Y hoy, ¿verdad?, por las reformas del 12, pues el ahorro es 10.8. Entonces, con el 10.8, decirle a la gente que con ese 10.8 se le va a convertir en 70 o en 30 o en 100, es un engaño. El Frente no se suma a los engaños. Las realidades pueden ser duras, pero es mejor decirlas como son. No es cierto que un trabajador que gana salario mínimo tiene una buena pensión que es 207, pero si se basara sola, porque por ley está establecido, pero si se basara en su ahorro, como aquí se le invitan a sacar el pisto y llevarlo a un banco, sí, entonces estarían violando el artículo 50 de la Constitución. Si es un servicio público, no es un negocio. La pensión y la seguridad social no es negocio, es un servicio público obligatorio del Estado para los trabajadores, en el cual contribuye el Estado, el trabajador y el empleador por Constitución. Entonces, yo al menos personalmente, me hice la esperanza cuando vi la iniciativa de Arena de que había un planteamiento para buscar realmente un acercamiento y una solución. Y por eso, si la solución tiene que ver con quién paga el interés, si ya se pagan 160 millones anuales en intereses de pensiones y se endeuda el país en más o menos en un promedio de 500 millones. Por eso es que la mitad de la deuda pública es originada en esa bola de nieve que viene desde la privatización de las pensiones en 1996 y que se aplicaron hasta el 98. Yo quisiera que se retome al menos el tono con el cual fue presentado esto el jueves, como el de un deseo auténtico de buscar un acercamiento y una solución, y que llamemos al ministro para que nos explique cuánto costaría cada invento, porque es bien fácil, como cuando dieron el decreto 100, privilegiando pensiones para los que tienen salarios más altos, meterle en un día con un decreto 7.500 millones en deuda. No es correcto. Cuando hacemos unas decisiones que tienen implicaciones financieras, tenemos que tener cálculos, tenemos que tener información y ser responsables. Por eso el FMLN no apoya de que sea 7, de que sea 6, sin una estimación real de lo que eso representa para la generalidad, que es la que paga eso. Y en absoluto existe por ley y el sistema existente la posibilidad de que el gobierno, como se dice en las campañas publicitarias de las AFP y de otros voceros, que el gobierno le mete la mano al fondo de pensiones. Esa es la peor de las mentiras. La mano, no hay un centavo del fondo de pensiones que salga a la caja del Tesoro. Lo que sí hay es deuda pública de un promedio de 500 millones por año y un pago de intereses de 160 millones por año, que salen de aquí para allá, nunca de acá para el Estado. No entender eso es ser irresponsable. Y yo esperaría que esto lo tratemos con real patriotismo, y eso significa responsabilidad con todos, no con solo las pensiones VIP, que siguen siendo pagadas, tengan o no suficiente ahorro.